Hola, bienvenidos a este módulo donde les enseñaré a los rudimentos o las bases de Python. En particular, tres de sus librerías más importantes, NumPy, Matplotlib y SymPy. Cuando las unimos se llaman, en total el paquete se puede llamar como SciPy, que es Python para cálculo científico. Ustedes pueden darse cuenta en la parte izquierda, hay una pequeña imagen en la cual está C++, C, Script o Perl, Java, hay bastantes lenguajes de programación. La pregunta es por qué queremos utilizar Python y eso es lo que voy a motivar en este módulo. Si nosotros hacemos una gráfica de los lenguajes más utilizados desde el 65 hasta el 2019, vemos que C ha sido quizá el más utilizado. Sin embargo, si hacemos la gráfica un poquito más cortica en cuestión de datos, desde el 2004 al 2020, vemos que Python es el que está dominando. Y de hecho, si van a hacer el link en el que está ahí abajo de YouTube, pueden ver una animación bastante interesante de cómo Python a lo largo de los años fue incrementando su uso. Entonces la pregunta es, ¿qué lenguaje de programación quisiéramos utilizar? Python es un lenguaje interpretado, es decir, vamos a ir línea a línea. El código que uno escribe es el código que el interpretador va a ir línea a línea, a diferencia de, por ejemplo, Java, C o C++, que son compilados. Python es interpretado, C o C++, por ejemplo, son compilados. Y lo que pasa es que ustedes escriben su código, pasa por un proceso de compilación, ese proceso de compilación genera un ejecutable, que es eso lo que uno corre. Entonces todo el código tiene que estar completamente escrito para ser compilado y luego ejecutado. Eso ya no ocurre acá. Ese proceso de compilación realmente hace que los códigos sean mucho más rápidos, del orden de miles de veces más rápido, pero para los efectos prácticos de este curso no necesitamos ir a esa velocidad. La velocidad está en que al interpretar, el interpretador línea a línea se pregunta qué es cada cosa. Cuando un lenguaje es compilado, las asignaciones de memoria ya se hicieron antes. Entonces, si ustedes recuerdan en C, uno dice voy a definir un entero o un flotante y eso asigna memoria, es decir, que ya sabemos qué es y también sabemos cuáles son las operaciones sobre enteros y flotantes. En Python, cada cosa se hace una a una por la línea, entonces se puede definir algo sin haberlo definido antes y el computador mismo en el interpretador sobrevuelo va a ver la asignación de la memoria. ¿Por qué menciono esto? Vamos a utilizar Python en este curso, como vamos a ver, y tenemos que tener en cuenta que es un lenguaje que nos va a ir bastante bien. Es mucho más amigable, es un lenguaje más reciente y además hace muchas cosas el interpretador que a nosotros no nos atañen hoy en día. Por ejemplo, la asignación de memoria. Antes teníamos que definir entero A y el computador asignaba esa memoria, ya no hace falta porque los computadores realmente tienen bastante memoria. Entonces eso ha cambiado el paradigma. Los computadores hoy en día son mucho más rápidos que los de antes, es decir, que no tenemos que escribir código tan sofisticado. Sin embargo, siempre es bueno que escriban un buen código, pero piénsenlo que aún esté mal escrito, el código va a ir bastante rápido porque los computadores son rápidos. Sin embargo, si ustedes caen en la cuenta, hasta el 2004 los computadores iban mejorando su velocidad, casi cada 18 meses se duplicaba, pero en el 2004, por límites físicos, y ustedes también lo pueden considerar, no podemos hacer los computadores tan pequeños como queramos, es decir, no podemos hacerlos más pequeños, por ejemplo, que el tamaño de un átomo, pero también no podemos hacerlos más rápido porque cada vez que se hace esa CPU más rápida, disipar el calor es muy difícil. Entonces en el 2004 los computadores casi que alcanzan las temperaturas de los reactores nucleares, claramente a pequeñas escalas, pero entonces disipar esa energía no es posible. Entonces a partir del 2004 se empezaron a poner CPUs sobre CPUs y ahí es cuando nace Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 y tenemos computadores que tienen muchos más núcleos. Entonces en vez de tener una CPU que es muy rápida, lo que hacemos es tener dos que no son tan rápidas, pero a la larga es posible demostrar que la potencia, por ejemplo, si tenemos una CPU de 2 GHz y tenemos ahora dos, pero cada una de uno, la potencia a la que alcanzarían teóricas más o menos de 1.8, es decir, no alcanzamos a tener dos, pero la diferencia de disipación de calor es sobremanera diferente. Entonces, en ese sentido, los computadores hoy en día tienen más núcleos. Y todo eso el lenguaje, en particular los lenguajes orientados a objetos como Python, lo tienen en cuenta y esas capacidades las podemos utilizar. Python además tiene bastante legibilidad y es fácil de reutilizar y lo podemos utilizar para varias cosas, como vamos a ver en este módulo. Un poquito sobre la sintaxis y semántica. En Python la indentación, es decir, el espacio con el cual vamos a hacer las funciones o definir los ciclos, es obligatorio. Recuerden que en otros lenguajes de programación se utilizaban corchetes. Al final de la línea se utilizan punto y coma, por ejemplo en C, eso ya no se hace en Python.
Las estructuras de control son muy parecidas a las de C y Java. En particular existe el if, el for, el while, el try class, cosas que quizás ustedes ya conozcan. Las expresiones también son similares a las de Java y C, como lo acabo de mencionar, como el más, el menos, el multiplicar o la exponenciación, que quizás sea la que es diferente, es por. El porcentaje, recuerden que es la división con residuo. Y Python tiene una forma bastante interesante de acceder a sus listas, en particular eso lo llamamos indexación. Entonces, si yo tengo un objeto que se llama A, yo puedo decir quiero entrar en su elemento 0. Recuerden que Python indexa desde 0, entonces su elemento 0, pero también le puedo decir desde dónde quiero ir, start, hasta dónde quiero estar, stop, como lo estoy mencionando en esta parte. O puedo indentar desde dónde quiero ir hasta dónde quiero ir en pasos de a cuánto. Lo que estoy hablando es de una lista o un vector de elementos. Quizá la mayor fortaleza de Python, y por eso que en este curso queremos que ustedes utilicen estas librerías, Python, es porque tiene bastantes librerías. Y quizás esa es su mayor fortaleza. Existen a la fecha más o menos 54.000 paquetes que ofrecen funcionalidades de interfaces gráficas, diseño web, multimedia, bases de datos, pero lo que nos importa acá son las herramientas de computación científica para modelar y simular. Y eso es lo que vamos a ver a continuación de manera muy rápida en lo que hoy llamé Python 1.0.1 y es solo el ABC de Python. Bien, yo les sugiero que descarguen Python a través de Anaconda. Anaconda no es un software, es simplemente una herramienta que nos permite tener de manera consistente toda la instalación de Python. Entonces, si ustedes bajan Anaconda, que funcionan todas las plataformas, van a tener más o menos 270 librerías de las más utilizadas en matemática, ingeniería, análisis de datos. Es completamente gratis para el uso, incluso para el uso comercial. Está para Linux, Windows y Mac. Y cuando usted lo instala, lo que hace es que todo queda de manera coherente. No necesitan tener permisos de superusuario o permisos de administrador para instalarlo, porque recuerden, no es un software, solo va a descargar las librerías y luego quedan apuntadas hacia donde está. Entonces es fácil que tenerlas organizadas y actualizadas. Pueden utilizar Python 2 o Python 3, les sugiero desde ahora, estamos en el 2020, empezar a utilizar Python 3 en todas las aplicaciones. Quizá las diferencias entre el 2 y 3 son muy sutiles, pero para toda la clase está escrito en Python 3. Y tiene herramientas de interfaz para C y C++. Entonces les sugiero ir a Anaconda y con eso descargan, es muy fácil, la descarga de instalación y con eso quedan con todos los paquetes de Python que utilizaremos en esta clase. Quizá lo más interesante es que vamos a poder desarrollar todo a través de notebooks, se llaman Jupyter Notebooks de IPython. De hecho, IPython fue desarrollado por Fernando Pérez, un colombiano que trabaja en Berkeley, fue el que diseñó esta herramienta y por eso tiene bastantes premios en desarrollo de software y en competiciones mundiales del desarrollo de las tecnologías científicas. Jupyter corre no solamente código de Python, y de ahí su nombre, Julia, Python, R y otros 18 lenguajes de programación. Creo más o menos a la fecha corre unos 22 esta estructura de notebooks. Y la gracia es que todo esto es interactivo, entonces ustedes van a tener una interfaz en la cual los archivos se llaman IPYNB, se abren a través de una consola de IPython o Jupyter Notebooks, los pueden exportar en PDF, HTML, correrlo en Python y es una manera interactiva y pedagógica para la clase para desarrollar código escrito en Python. La librería que encapsula, como les comenté, las tres que más vamos a utilizar a la fecha es NumPy, Matplotlib y SymPy. Y entonces todo eso se llama SciPy o Python científico y contiene módulos desde optimización, interpolación, integración, transformadas rápidas de Fourier, resolucionadores de ecuaciones diferenciales ordinarias y todo eso está interpretado. Vamos solo a ver acá de manera teórica lo que es NumPy como tal y es en principio y en esencia es una herramienta, una librería en la cual tenemos un objeto que se llama NumPy Array, ND que tiene muchas capacidades donde podemos hacer operación sobre objetos en una especie de arreglo multidimensional. Entonces aquí tengo un ejemplo de una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones y cada uno de ellos va a tener una forma asociada. Podemos ponerle diferentes elementos, todos tienen que ser de la misma estilo, entonces enteros o flotantes y podemos hacer operaciones sobre ellos. Todas esas operaciones ya están implementadas en NumPy. La siguiente librería que les voy a mencionar es Matplotlib, que es para realizar gráficas.
Por un momento quiero que miren la figura de la parte acá izquierda abajo. Noten que, por ejemplo, en la parte de abajo tenemos los años y en el eje vertical, de hecho, tenemos dos ejes verticales, uno a la izquierda y uno a la derecha. Noten que hay tres líneas, cada una obedece a diferente eje. Si ustedes consideraran hacer esto en otro software como Excel, quizás sea muy difícil. Más aún, miren la línea azul, aparece CO2, ppm, partes por millón. Noten que ese 2 es LaTeX, es decir, que si hacemos todo esto, que es software libre, con una librería que es muy fácil de utilizar, como lo voy a mostrar a continuación, vamos a aprender a hacer este tipo de figuras muy rápido. O por ejemplo, como la que está al lado derecho, en tres dimensiones. Hay otras librerías como Cython, para los que estén interesados. Es una manera de escribir Python Cythonizado, en el cual algunas partes del código se vuelven compiladas, lo que hace que sea muy rápido. Está la librería que está en la mitad, que se llama AstroPy, para cosas de astronomía, por ejemplo, o una bastante utilizada para análisis de datos que se llama Pandas. Les va a permitir tener algo que se llama una estructura, un data frame, en la cual ustedes pueden desarrollar y hacer análisis de bastantes datos, Big Data en ese caso. Los sugiero a que exploren las otras 53.993 librerías que claramente en este módulo no vamos a poder estudiar. Entonces, en el siguiente video vamos a ver esas tres librerías que les mencioné de manera rápida para que todos estemos. Si no conoce Python, entonces estemos casi todos sobre el mismo nivel.